Bueno, pues mientras Europa busca su sitio, mientras otros países como Rusia, India o China ponen en jaque a Estados Unidos, hay más temas que tratar, hay más temas que analizar y quiero que pongamos el foco también en Venezuela, con estos mensajes, estas amenazas de Trump a Maduro y también con cierta ruptura que empezamos a ver en el Congreso estadounidense, sobre todo por los ataques del pasado 2 de septiembre que, bueno, parece que empiezan también a levantar cierta polvareda. Sobre todo, la lupa se está poniendo en el secretario de Guerra, en Pete Hegseth. Te quiero preguntar por esto, Luis. Hay nueva polémica en Estados Unidos. Bueno, la situación en Venezuela es una situación muy complicada, ¿no? Y sobre todo una situación injusta para la gente que allí vive, ¿no? No se puede caer, bueno, hay que reconocer una cosa y es que el régimen bolivariano pues ha conseguido algo muy difícil, ¿no? Y es arruinar un país tan rico en todos los sentidos como es Venezuela y lo ha conseguido, ¿no? Ahí tiene el mérito que tiene y eso lo suyo. Pero Estados Unidos quizá en esta época con Donald Trump hacía falta que llegara alguien como Donald Trump, al que, bueno, pues no es que no le importen, sino que no está tan sujeto a esas normas internacionales que en Europa pues las consideramos capitales, que por otro lado en Estados Unidos son las que imperan, ¿no? En ese modelo de Estado de Derecho, de imperio de la ley, mejor dicho, porque evidentemente la sociedad internacional no es un Estado, pero sí se rige en base a derecho, ¿no? Pero bueno, quizá alguien con el perfil de Donald Trump pues es la conjunción perfecta para llevar a cabo este tipo de acciones. También es verdad que el régimen de Maduro no es una dictadura, es una narcodictadura y por ahí también entendemos el porqué de ciertas cuestiones y es donde Estados Unidos ha anclado su argumentario. A Estados Unidos le perjudica muy mucho el tráfico de sustancias estupefacientes, de drogas que acaban llegando, el fentanilo está causando estragos en Estados Unidos y es aquí donde Donald Trump ha enganchado y no va a permitir que eso lo va a servir también para engarzar con esa defensa del Make America Great Again y de defender los intereses del país por encima de todo y sobre todo la salud pública, ¿no? Pero ahí es donde tenemos que encontrar esa explicación o el por qué ahora Estados Unidos está llevando a cabo esas acciones, ¿no? Y yo creo que, bueno, podemos por lo menos ser más optimistas que en otras épocas pasadas. No sé si al final Estados Unidos conseguirá su objetivo de derrocar el régimen de Maduro. También es verdad que Maduro quizás es la pieza más sensible o más fácil, mejor dicho, de todo este entramado, porque al final Maduro pues es casi un pelele, el que realmente lleva la voz cantante, el que podría dar la batalla y el que pues es un poco el cabecilla de todo este narcoestado es Diosdado Cabello y ahí pues podremos encontrar mucha más reticencia y que Diosdado Cabello va a dar la batalla y no se va a rendir tan fácilmente como Maduro, pues eso está claro, ¿no? Y más allá de todo eso, están cayendo como unas fichas de dominó, ¿no? Esa teoría que hace unas décadas también se contemplaba de que si caía Vietnam, el siguiente iba a ser otra ficha y esto iba a ir cayendo precisamente pues como eso, como unas fichas de dominó, que todos hemos jugado de niños a hacer esa fila, a empujar la primera y que caigan todas las demás. Pero bueno, hay estados para los cuales, por ejemplo, los estados caribeños, Trinidad, Tobago, Curazao, que aparte de que se ha clasificado para el Mundial, pues bueno, pues está también bastante cerca y le afectan mucho más de lo que pensamos las cuestiones del narcoterrorismo del régimen de Maduro y Estados Unidos se ha cansado. Estados Unidos entiende que lo que pasa en América es cuestión de los americanos, entendiendo por América y americanos desde Alaska hasta la Patagonia y por tanto nadie mejor que Estados Unidos para ejercer ese rol de policía. Maduro, yo creo que al final pues habrá que ver qué le ofrecen para huir del país. Maduro es en ese sentido pragmático, no ante poder perderlo todo y ganarse un retiro dorado, aunque sea en otro país que también pues ha sido destrozado hasta sus más básicas bases, valga la redundancia, pues es Cuba, aunque le garanticen un retiro dorado en Cuba, pues bueno, él quizás se lo piensa y se va allí con su familia a seguir disfrutando pues de todo el dinero que ha hecho a costa del pueblo y del sufrimiento de Venezuela, ¿no? Pero Estados Unidos, yo digo que Donald Trump va a intentar algo que nunca antes o va a llegar hasta un punto al que nunca antes habíamos llegado en política exterior. Y ojo, porque estamos hablando mucho de Donald Trump, ¿no? Porque al final es el jefe del Estado, el jefe de gobierno y el comandante en jefe del ejército estadounidense.
pero también quien está llevando a cabo las acciones que marca el jefe, en este sentido, es Marco Rubio. Y Marco Rubio, pues por la historia personal y familiar que tiene, es un hombre que también está muy comprometido con lo que es la democratización de Venezuela, no solo de Venezuela, también de Cuba. Es decir, es un hombre que también durante toda su carrera en el Senado y los años en los que ha estado defendiendo los intereses del estado de Florida, pues ha tenido una serie de manifestaciones, de discursos en torno a lo que ello supone, contando siempre la historia de sus abuelos, ¿no? De cómo tuvieron que huir de Cuba, y eso quizá hace que no sea una vendetta personal, pero sí que sea una cuestión que toca mucho más de cerca a ese secretario de Estado que está ejerciendo, el secretario de Estado estadounidense, pero que es ante todo también un hispano, ¿no? Y que tiene una historia muy truculenta familiar con lo que es el castrismo, el comunismo y las dictaduras de izquierda en Latinoamérica, ¿no? Habrá que ver en los próximos días cómo se van sucediendo los acontecimientos, pero bueno, pues quizá yo creo que podemos estar esperanzados en que ante el año nuevo, que ya está casi más cerca de lo que pensamos, pues en Venezuela pueda abrirse un poco ese rayo de esperanza tan necesario después de tantos años de oscuridad. Momento crítico para Maduro, siguen estas amenazas de Donald Trump, siguen por cierto las burlas también del presidente venezolano. Seguro que muchos espectadores han visto pues estos vídeos en las redes sociales haciendo algo así como que hablaba, ¿no? con alguien, incluso hablando en inglés, de alguna forma mofándose de esta llamada con Trump que tuvo lugar hace unos 10 días. Carlos Tessier, quiero saber también tu opinión sobre este tema, sobre Venezuela y esta presión sobre Maduro. Sí, me parece que está silenciado, Carlos. A ver. Perdón. Ya está. Perdón. Mira, yo trataré de ser muy breve en este sentido. A mí me cuesta mucho trabajo estar de acuerdo con algunas de las políticas en materia de relaciones exteriores de la administración Trump. Sin embargo, debo confesar que cuando hablamos del caso particular de Venezuela, creo que es necesario. Creo que la postura de Estados Unidos en este momento puede marcar la gran diferencia. Latinoamérica, en términos generales, ha pasado por una etapa de populismos que le ha hecho muchísimo daño. Esta etapa de populismos ha generado en muchos países retrocesos tremendos. Y Estados Unidos había permanecido completamente ajeno a todo esto. Después de la intervención bastante atinada de Estados Unidos para resolver el problema de drogas de Colombia hace décadas, después de eso no hemos visto, vimos aquella Nicaragua todavía un poco antes, pero no hemos visto acción de Estados Unidos tratando de poner orden en el sur del continente. Y esto creo que marca la pauta. Ahora, lo que pasa es que podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo. En lo que sí creo que todos estaríamos de acuerdo es en el hecho de que el régimen que está en Venezuela debe de desaparecer. O sea, por supuesto que es un régimen completamente ilegítimo, no hay democracia. Eso no lo vamos a dudar nadie, ¿de acuerdo? Ahora, lo que haga o deje de hacer Estados Unidos en Venezuela va a enviar un mensaje muy poderoso al resto del sur del continente. Es decir, otros países están a la expectativa de a ver si es cierto que Estados Unidos se atreve a poner orden en Venezuela. Si Estados Unidos se atreve a poner orden en Venezuela, si termina consolidando toda esta inercia que hemos estado viendo, entonces el mensaje es muy claro, ¿sí? Y eso haría que muchos de los populismos empezaran a disminuir, que empezaran a replegarse. Por el contrario, si Estados Unidos da reversa, si al final del día las cosas permanecen igual en Venezuela, es un mensaje de aliento, es un mensaje positivo para los demás populismos. Señores, aquí se puede hacer lo que nosotros queramos. Este momento es crucial no solo para Venezuela, es crucial para América Latina en lo general. Algunos ya han podido escapar, han encontrado la forma de escapar de estos populismos, pero desgraciadamente países como México en este momento apenas inician su entrada en este tipo de régimen que es extraordinariamente negativo para una sociedad
que pretende crecer y que pretende consolidarse. Entonces, muy atentos de lo que suceda con Venezuela, no solo por Venezuela, sino porque es el mensaje que se está enviando al resto del sur del continente. Bueno, pues un momento clave para ese hemisferio con Donald Trump, bueno, que él mismo ha confirmado, ¿no?, con este documento que está renovando su doctrina y sobre todo pues con la mirada puesta en Venezuela y en estas amenazas a Maduro. Nosotros nos quedamos sin tiempo de más. A los dos, Carlos, a Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias, muy buen fin de semana. Un placer. Gracias, Isabel. Teneros por aquí. Muchas gracias. Nosotros que hacemos una pequeña pausa, nada, apenas unos minutos, y enseguida volvemos a mirar a los mercados pendientes del cierre europeo y también del sorteo del Mundial, que va a comenzar poco más de media hora. Una pausa y enseguida la información. Negocios Televisión.